La historia de Roma está llena de momentos tan importantes que se podrían hacer películas de horas y horas solamente hablando de cada año de su historia. Pero hay situaciones que si pudieras vivirlas, no podrías creerlas. El momento del que te estoy hablando se trata de un día en que el Senado, ese cuerpo de hombres orgullosos que habían visto pasar emperadores buenos y monstruos durante siglos, salió a la calle a recibir a un hombre. No porque tuvieran miedo, sino porque querían hacerlo. Ese hombre venía de Hispania. Había pasado más de la mitad de su vida en campamentos militares, durmiendo en tiendas, comiendo lo mismo que sus soldados, aprendiendo que la lealtad de un ejército no se compra con oro, sino con presencia. Nunca había nacido en Roma, nunca había crecido entre sus mármoles ni en sus intrigas de palacio. Y aún así, cuando llegó a la ciudad por primera vez como emperador, algo cambió en el ambiente. La gente lo miraba diferente. Había algo en él que no encajaba con lo que Roma esperaba de un César. Los emperadores que lo precedieron habían sido, en su mayoría, hombres de la ciudad. Hombres acostumbrados al poder desde la infancia, envueltos en conspiraciones, en venenos, en paredes de palacio, donde cada sombra podía esconder un enemigo. Nerón había quemado Roma, o al menos eso decían. Calígula había desconcertado a todos con una crueldad que rozaba lo teatral. Domiciano, el más reciente, el que Trajano reemplazaba directamente, había gobernado con tanto miedo que al final ya no distinguía entre un enemigo real y uno imaginado. Mandó matar a senadores, mandó exiliar a filósofos, vivió encerrado en su propio poder, como si el poder fuera una jaula de la que no podía salir, y desde esa jaula miraba a todos con la desconfianza de alguien que sabe que merece lo que le espera. Y entonces llegó Trajano. Marco Ulpio. Trajano nació en el año 53 después de Cristo en Itálica, una ciudad romana en el sur de la península ibérica, lo que hoy es Sevilla. No era una ciudad menor ni periférica dentro del mundo romano. Itálica era una fundación antigua, establecida por Escipión el Africano siglos antes, para veteranos de las guerras contra Cartago. Tenía el orgullo de las ciudades, que saben que su historia comienza con una victoria. Y Trajano creció en ese ambiente. El culto al servicio militar, a la disciplina, a la lealtad como valor superior a cualquier ambición personal. Su padre había sido general, gobernador, hombre de confianza del imperio en las provincias más complicadas de administrar. Había servido en Siria, en Asia, había gestionado crisis, había tomado decisiones que afectaban a millones de personas, sin la red de seguridad que da el estar cerca del poder central. Trajano lo vio de cerca. Aprendió que gobernar no era una función ceremonial, sino un trabajo, con sus problemas prácticos, sus compromisos imposibles, su necesidad de juzgar a las personas con rapidez y casi siempre con información incompleta. A los 18 años ya servía en el ejército, no como oficial decorativo de familia noble, sino como tribuno que cumplía funciones reales. Durante décadas se movió por las fronteras del imperio, por Siria, por Germania, por Hispania otra vez. Conoció el Rin y el Danubio. Conoció el desierto de Oriente y los bosques del norte. Aprendió a mandar hombres en terrenos que los senadores de Roma ni sabían situar en un mapa, con suministros que llegaban tarde o no llegaban, con enfermedades que mataban más soldados que los enemigos, con el problema permanente de mantener la moral cuando el frío era insoportable y la misión no tenía horizonte claro. Y los hombres que mandaba lo respetaban, no porque tuviera el título, sino porque era uno de ellos. Dormía en los mismos campamentos,
compartía las mismas marchas, bebía el mismo vino malo. Cuando un soldado enfermaba, Trajano sabía su nombre. Eso, en el mundo militar romano, valía más que cualquier decreto imperial. Eso, más adelante, lo cambiaría todo. Cuando el emperador Nerva llegó al poder en el año 96, Roma estaba exhausta de una manera particular. No era la fatiga de la pobreza ni la del desastre militar. Era la fatiga de vivir bajo el miedo. Domiciano había dejado un imperio con las cuentas saneadas, las fronteras más o menos estables, la maquinaria administrativa funcionando, pero el alma rota. Años de denuncias, ejecuciones, confiscaciones arbitrarias habían creado una clase senatorial traumatizada y un ejército al que se le había pedido que obedeciera órdenes cada vez más difíciles de justificar. Nerva era un hombre anciano, moderado, inteligente, con una reputación de hombre justo construida durante décadas de servicio discreto, pero sin base militar. Los pretorianos, la Guardia Imperial, lo miraban con el mismo respeto con que se mira a un árbol viejo. Estaba ahí, pero no intimidaba a nadie. Hubo incluso un momento, al inicio de su mandato, en que los pretorianos prácticamente lo tomaron prisionero, exigiendo la ejecución de los asesinos de Domiciano. Nerva tuvo que ceder. Fue una humillación pública que todos vieron y que nadie olvidó. Nerva lo sabía. Sabía que su autoridad era frágil, que un imperio que acababa de salir del terror necesitaba algo más que un hombre moderado con buenas intenciones. Y en lugar de aferrarse al poder con las dos manos, hizo algo que muy pocos gobernantes han sido capaces de hacer en toda la historia. Buscó al mejor hombre disponible y lo adoptó como sucesor. Ese hombre era Trajano. La elección no fue aleatoria. Trajano era en ese momento el gobernador de la Germania Superior, con el mando de varias legiones en una de las fronteras más activas del imperio. Era conocido y respetado por el ejército. Era querido por sus soldados. Era lo suficientemente distante de las intrigas de Roma como para no tener enemigos poderosos en la ciudad. Y era lo suficientemente competente como para que nadie pudiera argumentar que la elección era arbitraria. En el año 97, Nerva lo adoptó formalmente. Trajano estaba en Germania cuando se enteró. No corrió a Roma. No organizó banquetes ni recorrió la ciudad recibiendo felicitaciones. No hizo discursos. Siguió organizando la defensa de la frontera hasta que estuvo lista, hasta que los acuerdos con las tribus del otro lado del Rin estuvieron firmados y los relevos de las guarniciones completados. Solo entonces comenzó el viaje hacia la capital. Ese gesto, ese silencio calculado, esa negativa a abandonar la responsabilidad por la ceremonia, ya le dijo al imperio qué tipo de hombre era. Nerva murió en enero del año 98. Trajano se convirtió en emperador. Tenía 44 años y llevaba más de 2 décadas en el ejército. Roma recibió a un hombre que olía a campaña, no a perfume de palacio. Lo primero que hizo Trajano al llegar al poder no fue conquistar, fue gobernar. Y eso es algo que los libros de historia a veces olvidan cuando hablan de él, porque sus guerras son tan espectaculares que eclipsan todo lo demás. Pero antes de cruzar el Danubio, antes de entrar en Dacia, Trajano pasó varios años haciendo algo que Roma llevaba décadas necesitando: reorganizar desde adentro. Redujo los impuestos para los ciudadanos más pobres de Italia. Creó el sistema de Alimenta, un programa estatal de una ambición sin precedentes. Prestaba dinero a propietarios de tierras a un interés bajo, y los intereses de esos préstamos
se destinaban a financiar la alimentación y la educación de niños huérfanos y pobres en toda Italia. No era beneficencia improvisada, era una arquitectura financiera diseñada para sostenerse sola durante décadas. Y funcionó. Ese programa existió durante más de 150 años después de su muerte, administrado por emperadores que ni siquiera habían nacido cuando Trajano lo diseñó. No era caridad, era inversión. Trajano había pasado décadas en el ejército reclutando y viendo reclutar. Sabía que el material humano de Roma, la cantera de la que salían sus legionarios, sus artesanos, sus administradores, dependía de que las generaciones más jóvenes tuvieran una base sobre la que crecer. Un imperio se sostiene sobre su gente, no solo sobre sus legiones. Construyó carreteras, porque sin infraestructura el comercio se muere y los ejércitos no pueden moverse con rapidez. Amplió puertos. El puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, se reformó completamente bajo su mandato y siguió siendo el principal acceso marítimo a la capital durante siglos. Construyó el acueducto de Aqua Traiana para abastecer a los barrios de la orilla derecha del Tíber, que hasta entonces tenían un acceso al agua deficiente. Esos barrios populosos y bulliciosos que Roma miraba desde el otro lado del río, pero cuya sed no había resuelto. Y el Senado, que bajo Domiciano había vivido en terror permanente, respiró. Trajano los trataba con un respeto que no era solo protocolo. Se reunía con ellos, los escuchaba, pedía opiniones antes de tomar decisiones grandes. Se dice que cuando juró ante ellos al inicio de su mandato, prometió explícitamente que nunca mataría ni encarcelaría a ningún senador durante su gobierno. Y cumplió esa promesa durante los 19 años que gobernó. En la historia del Imperio Romano, eso era extraordinario. Optimus Princeps, el mejor de los emperadores. Ese título no lo inventaron los historiadores posteriores para ordenar sus listas. Se lo dieron a él en vida, mientras gobernaba, por aclamación de un senado que sabía perfectamente la diferencia entre un gobernante que los respetaba y uno que fingía hacerlo. Pero Roma nunca había sido solo administración. Roma era expansión, movimiento, la creencia de que sus fronteras estaban siempre en el lugar equivocado, un poco demasiado cerca, un poco demasiado vulnerables. Y Trajano lo sabía mejor que nadie. Al norte del Danubio existía un reino que llevaba décadas siendo una espina en el costado del imperio. Dacia. Lo que hoy es Rumanía, con sus Cárpatos y sus valles profundos, era en aquel tiempo un estado organizado, con ciudades, con una economía sofisticada, basada en el trabajo del metal, con una religión propia y una clase guerrera que había aprendido a combatir contra Roma durante generaciones. Su rey se llamaba Decébalo, y Decébalo no era un jefe tribal de los que Roma solía encontrar en sus fronteras. Hombres que lideraban con el instinto y la ferocidad, pero sin estructura. Era un estratega formado en la observación del enemigo. Había estudiado cómo luchaban las legiones. Sabía cuáles eran sus puntos fuertes y cuáles sus vulnerabilidades. Había derrotado a ejércitos romanos antes de que Trajano llegara al poder. Y bajo el emperador Domiciano, los dacios habían infligido humillaciones que Roma tardó años en admitir en voz alta. El propio Domiciano había tenido que firmar un tratado vergonzoso que incluía pagos anuales a Dacia, básicamente un tributo encubierto disfrazado de subvención para aliados. Roma pagando tributo a sus vecinos. Para el orgullo imperial, eso era una herida abierta que no cicatrizaba. Trajano reorganizó el ejército durante 2 años antes de moverse.
No era el tipo de general que cruzaba un río con entusiasmo y luego improvisaba. Reforzó los puentes sobre el Danubio. Estudió el terreno dácico a través de exploradores, de comerciantes que conocían la región desde dentro, de desertores que habían vivido en las fortalezas que tendría que atacar. Estableció depósitos de suministros a lo largo de toda la ruta de avance. Cuando cruzó el río en el año 101, tenía más de 100.000 hombres y la logística para mantenerlos durante meses en territorio hostil. No iba a explorar, iba a resolver un problema que Roma llevaba 20 años postergando. La primera guerra dácica fue dura de una forma que los romanos no esperaban. Decébalo luchó con una inteligencia táctica que pocas veces se encontraba en los enemigos del imperio. Usaba el terreno montañoso para neutralizar las ventajas de las formaciones legionarias, que funcionaban perfectamente en llanura, pero se fragmentaban en los desfiladeros de los Cárpatos. Atacaba las líneas de suministro en lugar de enfrentarse a las unidades principales. Desaparecía antes de que las formaciones romanas pudieran fijarle y destruirle en campo abierto. Tenía espías en el lado romano y usaba esa información para anticipar movimientos. Trajano tuvo que aprender sobre la marcha, adaptar tácticas diseñadas para llanuras a un enemigo que vivía entre montañas y que convertía cada paso de montaña en una trampa potencial. Los ingenieros romanos trabajaron construyendo caminos en terrenos donde nadie había construido caminos antes. Los jinetes auxiliares exploraban las rutas antes de que avanzara la infantería. Fue una campaña de adaptación constante, sin la limpieza de una victoria rápida y decisiva. Al final del primer año de campaña, los dacios fueron empujados progresivamente hacia sus fortalezas del interior. Sarmisegetusa, la capital, quedó aislada. En el año 102, Decébalo aceptó negociar. Cedía territorios fronterizos, entregaba armamento y máquinas de guerra, aceptaba supervisión romana en política exterior. Oficialmente era una victoria romana. Trajano sabía que no era suficiente, que Decébalo había aceptado porque no tenía otra opción en ese momento. No porque hubiera aceptado la derrota como permanente. Los años que siguieron al tratado confirmaron lo que Trajano sospechaba. Decébalo usó la paz para reconstruirse. Negoció con pueblos del norte del Danubio que Roma no controlaba. Reorganizó su ejército. Compró o fabricó nuevo armamento. Estableció nuevas alianzas con reinos que tenían sus propias razones para resistir la expansión romana. Era un hombre que entendía que los acuerdos con Roma eran siempre provisionales, que Roma no firmaba tratados para respetarlos indefinidamente, sino para ganar tiempo y volver con más fuerza. En el año 105, Decébalo rompió el tratado, atacó a guarniciones romanas en la frontera, capturó al gobernador de una provincia, reanudó el contacto con sus aliados del norte. Trajano cruzó el Danubio por segunda vez. Esta vez el puente era diferente. Apolodoro de Damasco, el arquitecto que Trajano había traído de Siria y que se convertiría en el hombre responsable de las construcciones más ambiciosas de su reinado, diseñó una estructura que los ingenieros modernos han estudiado con una mezcla de admiración e incredulidad. Más de 1 kilómetro de longitud, 20 arcos de madera sobre pilares de piedra que emergían del río. Cuando los arqueólogos encontraron los pilares bajo el agua siglos después, los números coincidían exactamente con las descripciones antiguas. Estaban ahí, plantados en el fondo del Danubio, testigos de que eso que parecía exagerado había existido de verdad. El puente permitió un flujo de hombres y suministros que la primera campaña no había tenido.
Esta vez Trajano no buscaba un tratado. La estrategia fue sistemática. Fortaleza tras fortaleza, eliminando cada posición defensiva dacia en orden, sin dejar bases enemigas a la retaguardia, avanzando hacia Sarmisegetusa con la paciencia de quien sabe que el resultado no está en duda. Sarmisegetusa cayó después de un asedio en que los defensores, cuando comprendieron que la resistencia era imposible, prefirieron envenenarse colectivamente antes que rendirse. Fue un acto de una dignidad terrible, de hombres que decidían cómo morir, porque no podían decidir si vivir. Decébalo huyó de la ciudad antes de la caída final, intentando reunir fuerzas en algún lugar del interior montañoso. La caballería romana lo siguió. Cuando lo alcanzaron y la captura era inevitable, se cortó el cuello con su propia espada. Su cabeza llegó a Roma en una bolsa. Dacia se convirtió en provincia romana. Sus minas de oro y plata, entre las más ricas del mundo conocido en aquella época, pasaron a manos del imperio. Se ha estimado que el botín de las dos guerras dacias equivalía a varios años de ingresos ordinarios del imperio. Trajano pudo financiar con ese oro un programa de obras públicas que transformó Roma físicamente. Redujo impuestos durante un periodo, organizó festividades de 123 días seguidos en la ciudad. 10.000 gladiadores, 11.000 animales, espectáculos que la gente de Roma recordaría toda su vida. La columna que hoy sigue en pie en el Foro de Trajano, con sus escenas talladas en espiral, subiendo 30 metros de altura, narra esas dos guerras desde el principio hasta el fin. Si desplegases el relieve en línea recta, medirías 200 metros de historia tallada en mármol. Está todo ahí: los soldados construyendo campamentos, los exploradores cruzando ríos, las batallas en los desfiladeros, los dacios resistiendo en sus fortalezas, Trajano supervisando, hablando con sus hombres, recibiendo embajadas, tomando decisiones. Pero Dacia no fue el límite de lo que Trajano imaginaba para Roma. Había una cuestión que llevaba siglos sin resolver en la geopolítica del Mediterráneo oriental: el control de las rutas comerciales que conectaban el imperio con Asia. Las especias de India, la seda de China, el incienso de Arabia, la madera preciosa de África Oriental. Todo eso llegaba a Roma después de pasar por intermediarios: reinos nabateos, mercaderes partos, ciudades-estado que vivían de cobrar aranceles a todo lo que cruzaba sus territorios. Quien controlara esas rutas controlaba no solo el comercio, sino la información, la diplomacia y, en última instancia, el poder en esa mitad del mundo. En el año 106, sin necesidad de una campaña militar mayor, Roma absorbió el reino nabateo. Los nabateos habían construido uno de los imperios comerciales más sofisticados del mundo antiguo, con Petra como joya central, esa ciudad tallada literalmente en la roca rosa del desierto de Arabia. El último rey nabateo murió sin heredero claro, y Roma aprovechó el momento. La nueva provincia se llamó Arabia Petraea. Las caravanas que antes pagaban aranceles a reyes locales, ahora pagaban al fisco imperial. Trajano no se detuvo ahí. El Éufrates había sido durante siglos la frontera oriental del Imperio Romano. Una línea que los emperadores anteriores habían cruzado ocasionalmente, pero sin intención de quedarse al otro lado. Más allá estaba el Imperio Parto, el único poder del mundo antiguo que podía mirar a Roma de igual a igual. Los partos habían infligido algunas de las derrotas más humillantes de la historia romana. La matanza de Craso en Carras, en que más de 20.000 romanos murieron en el desierto y las águilas de las legiones cayeron en manos enemigas. Esas águilas,
Esos estandartes que para un legionario romano eran algo sagrado, estuvieron décadas en poder parto como trofeos de guerra. En el año 114, con el pretexto de un conflicto diplomático sobre el trono de Armenia, Trajano cruzó el Éufrates. Trajano tenía 60 años cuando entró en Mesopotamia. 60 años, en una época en que la esperanza de vida media no llegaba a los 50, en que un hombre de 60 era considerado viejo por cualquier estándar. La mayoría de los generales del mundo antiguo a esa edad ya estaban retirados, escribiendo memorias, administrando tierras heredadas, dejando que los hombres más jóvenes cargaran con el peso de las campañas. Él cruzaba el río más mítico del mundo, con 11 legiones, unidades auxiliares de caballería, ingenieros, médicos, intérpretes, y una cadena logística que se extendía miles de kilómetros hacia atrás, hasta los puertos del Mediterráneo. Armenia cayó en semanas. El norte de Mesopotamia siguió. Luego Nisibis, la ciudad que controlaba el paso entre los dos grandes ríos. Luego el avance hacia el sur por el Éufrates, con la caballería parta retrocediendo ante un ejército que avanzaba con una disciplina que incluso el enemigo reconocía. Ctesifonte, la capital del Imperio Parto, la ciudad más rica de Oriente, cayó en el año 116. Trajano entró en ella. Se sentó en el trono del rey parto, en una sala que ningún romano había pisado jamás, rodeado de las riquezas de un imperio que había sido el rival de Roma durante 3 siglos. Luego continuó hacia el sur. Llegó al Golfo Pérsico. Lo vio. Dicen que en ese momento vio un barco preparado para partir hacia India y dijo que si fuera más joven habría llegado hasta allá. Tenía 63 años. Acababa de conquistar más territorio del que ningún romano había conquistado antes, ni conquistaría después. El Imperio Romano alcanzó en ese momento su mayor extensión geográfica de toda su historia, 5,5 millones de kilómetros cuadrados, bajo una sola administración. Un territorio que iba desde el norte de Britania hasta el Golfo Pérsico, desde el Atlántico hasta el Tigris. Nunca volvió a ser tan grande. Pero los imperios no se sostienen solo con victorias militares, y las provincias orientales le enseñaron a Trajano, en los últimos años de su vida, la diferencia entre conquistar un territorio y gobernarlo. Mesopotamia no era como Dacia. Dacia había sido despoblada parcialmente por la guerra, recolonizada con ciudadanos y veteranos romanos, integrada en la red administrativa existente con una relativa facilidad. Mesopotamia era otra realidad. Ciudades que existían desde antes de que Roma fuera siquiera una aldea, culturas con escritura propia, religiones con miles de años de historia, poblaciones que habían vivido bajo sus propias leyes desde tiempos inmemoriales. Roma podía conquistarlas en el sentido militar del término, pero gobernarlas desde Roma, integrarlas en el sistema imperial, convertirlas en provincias leales en lugar de territorios ocupados, era un proyecto que requería generaciones. Además, al destruir el equilibrio de poder en Oriente, Trajano había creado reacciones en cadena que nadie había calculado completamente. Las comunidades judías de Cirenaica, Chipre y Egipto se levantaron en rebelión en el año 115, mientras Trajano estaba en el frente oriental más alejado. Las causas eran complejas, con décadas de tensiones acumuladas, pero el momento no era coincidencia. Con el grueso del ejército romano en Mesopotamia, las posibilidades de una rebelión exitosa parecían mejores que nunca. La represión fue brutal en ambas direcciones. Las fuentes antiguas hablan de decenas de miles de muertos, ciudades destruidas, poblaciones desplazadas. Trajano
tuvo que retirar fuerzas del frente para sofocarla, debilitando precisamente en ese momento la capacidad de mantener lo que había conquistado. Y en las propias provincias orientales, los problemas se acumulaban. Los partos reagrupaban fuerzas. Los reyes vasales que habían aceptado la soberanía romana, cuando el ejército estaba encima, empezaban a moverse en cuanto el ejército se alejaba. Partamaspates, el príncipe parto que Trajano había puesto en el trono de Ctesifonte como cliente de Roma, fue expulsado por su propio pueblo en cuestión de meses. Las ciudades que habían abierto sus puertas sin resistencia comenzaron a cerrarse. Trajano pasó el año 116 apagando incendios en todo el frente oriental, reconquistando ciudades que acababa de tomar, castigando revueltas, negociando con reinos que ayer eran aliados y hoy eran ambiguos. Era un hombre de 60 y tantos años, dirigiendo una campaña de una extensión que habría agotado a cualquiera, en un clima que no era el suyo, con una cadena de mando que se extendía demasiado lejos para ser completamente eficaz. El cuerpo empezó a decirle lo que la mente se negaba a admitir. En el año 117, durante la retirada organizada hacia Occidente, sufrió un derrame cerebral en la ciudad de Selinonte, en la costa sur de Anatolia. Murió allí, lejos de Roma, lejos de Dacia, lejos de todos los lugares donde había construido lo que construyó. Tenía 63 años. Su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas viajaron a Roma en una urna de oro. Se depositaron bajo la columna que narraba sus victorias, en el foro que llevaba su nombre, en el corazón de la ciudad que él había transformado. Hay una dimensión de Trajano que desaparece cuando la historia lo reduce a sus conquistas y que vale la pena recuperar. Trajano tenía un corresponsal, un hombre que le escribía desde Bitinia, una provincia al norte de Anatolia, con una colección de problemas administrativos que llenan varios volúmenes. Ese hombre era Plinio el Joven, escritor, abogado, gobernador, uno de los intelectuales más sofisticados de su época. Sus cartas con Trajano son uno de los documentos más extraordinarios que nos ha dejado la antigüedad, no por su grandeza literaria, sino por su cotidianeidad. Plinio le pregunta cosas que hoy nos parecen mundanas, pero que en el siglo II eran cuestiones sin respuesta legal clara. ¿Cómo hay que tratar a los prisioneros de guerra que llevan décadas viviendo como ciudadanos libres? ¿Qué hacer con los fondos municipales que han desaparecido por mala gestión de administraciones anteriores? ¿Cómo gestionar a los arquitectos locales que diseñan edificios sin calcular correctamente las cargas? ¿Puede un ciudadano que fue exiliado hace años volver a ejercer sus derechos si el edicto de exilio ya no está en vigor? Y Trajano responde. Siempre responde, con una brevedad que contrasta con la elaboración de las preguntas de Plinio, con sentido práctico, con una claridad que no necesita rodeos, no como un dios que dicta desde el Olimpo de su poder, sino como un administrador que entiende que los problemas locales necesitan soluciones locales y que la función del poder central es dar principios, no microgestionar. En una de esas cartas, la más citada de toda la colección, Plinio le pregunta qué hacer con los cristianos que han sido denunciados ante él. Es la primera referencia oficial romana al cristianismo como problema administrativo del Estado. Un grupo de personas que se reúnen de noche, que se niegan a ofrecer incienso a los dioses del imperio, que cantan himnos a alguien llamado Cristo como si fuera un dios. ¿Son peligrosos? ¿Qué delito exactamente han cometido? ¿Cuánto tiene que investigar antes de actuar? Trajano responde con una moderación que sorprende viniendo del hombre
que había ordenado las masacres de Dacia y la destrucción de Ctesifonte. No busques a los cristianos activamente, le dice. Si son denunciados formalmente y confiesan ante el tribunal, deben ser castigados. Pero si niegan ser cristianos y lo demuestran ofreciendo a los dioses, déjalos ir, sean cual sean sus antecedentes. Y, añade Trajano, no aceptes denuncias anónimas. Eso no tiene cabida en el espíritu de nuestra época. No aceptes denuncias anónimas. En el mismo imperio donde Domiciano había gobernado a base de delaciones y acusaciones secretas, Trajano escribía eso en una carta oficial de política pública. Las fuentes antiguas que hablan de Trajano con admiración son abundantes. Pero hay otras fuentes, menos celebradas, que añaden texturas que la imagen oficial tiende a suavizar. Trajano bebía. Las referencias son demasiado consistentes y provienen de demasiadas fuentes distintas como para descartarlas. Bebía con sus soldados, bebía en los banquetes, bebía durante las campañas. Casio Dion, uno de sus biógrafos más importantes, lo menciona explícitamente y luego pasa varios párrafos intentando defender que el vino no afectaba a su juicio ni a sus decisiones. El hecho de que sienta la necesidad de defenderlo dice bastante sobre cuánto bebía. Era también un hombre que en sus relaciones personales no seguía exactamente el modelo de continencia que la iconografía imperial solía proyectar. La historia de su relación con Adriano, el joven que sería su sucesor, está llena de lagunas y silencios deliberados que los historiadores de cada época han llenado según sus propios valores. Lo que sí es claro es que esa relación fue intensa y duradera, y que en el mundo romano de la época, ese tipo de vínculos entre hombres mayores de posición y jóvenes de buena familia eran conocidos y comentados sin que necesariamente destruyeran una reputación. Lo que sí resultaba políticamente relevante era que Trajano nunca tuvo hijos, ni con su esposa Plotina, ni con nadie más. En un mundo donde la descendencia biológica era central para la legitimidad dinástica, esa ausencia era un problema político que el imperio tuvo que resolver de otra manera. Plotina merece más atención de la que suele recibir. Era una mujer de una inteligencia política considerable, de una lealtad hacia Trajano que no era simple obediencia conyugal, sino algo que parecía más a una sociedad. Viajó con él, compartió las decisiones difíciles, se ganó el respeto de la corte y el Senado con una discreción y una firmeza que los contemporáneos elogiaron sin reservas. Cuando Trajano murió en Selinonte, fue Plotina quien anunció que en sus últimas horas había adoptado formalmente a Adriano como sucesor. La adopción fue cuestionada por algunos contemporáneos que señalaban que el estado de salud de Trajano en esos últimos días hacía difícil creer que hubiera estado en condiciones de realizar un acto jurídico de esa magnitud. Pero Plotina lo certificó. Adriano, que ya tenía el mando del ejército en Oriente, tomó el poder sin resistencia, y la dinastía continuó. La columna de Trajano sigue en pie en Roma. Hoy puedes ir a verla. Está en el Foro de Trajano, entre la colina Capitolina y el Quirinal, rodeada de los restos de lo que fue el complejo monumental más grande que un romano construyó jamás. La Basílica Ulpia, las dos bibliotecas, los pórticos. La mayor parte ha desaparecido bajo siglos de ciudad, pero la columna sigue ahí, 30 metros de mármol con sus escenas en espiral, que empiezan abajo con la preparación de la primera campaña y terminan arriba, donde originalmente estaba una estatua de Trajano, que siglos después fue reemplazada por una de San Pedro. Los arqueólogos que han estudiado esas escenas en detalle dicen que tienen un nivel de realismo documental
sin equivalente en el arte romano anterior. Los escudos tienen sus diseños correctos. Las armaduras corresponden a los tipos reales que usaban los distintos cuerpos del ejército. Los instrumentos militares son los que utilizaban de verdad las legiones en el campo. Los dacios están representados con sus ropas y armas específicas, no como figuras genéricas del enemigo, sino como individuos de una cultura concreta. Alguien que estuvo en esas guerras, o que habló con quienes estuvieron, supervisó esa columna. El nivel de detalle solo es explicable si hubo una voluntad de exactitud documental que va más allá de la glorificación habitual del poder. Es, en cierto sentido, el primer documental de guerra de la historia, rodado en mármol, con el director también como protagonista. Adriano, su sucesor, tomó una decisión que muchos romanos contemporáneos consideraron cobardía. Abandonó las provincias orientales conquistadas. Mesopotamia, Asiria, Armenia, devueltas o abandonadas. El imperio volvió al Éufrates. Adriano argumentó, y los historiadores posteriores han tendido a darle la razón, que esas provincias eran indefendibles a largo plazo, que el coste de mantener guarniciones a distancias tan extremas de los centros de poder, en territorios cuya población nunca aceptaría la dominación romana como permanente, superaba cualquier beneficio económico o estratégico, que Trajano había alcanzado el límite físico de lo que una administración centralizada podía sostener. Lo cual no quita que Trajano lo intentara con una audacia que ningún romano anterior había demostrado y ninguno posterior repetiría. Siglos después de su muerte, en la Europa medieval, cuando Roma era ya cristiana y los emperadores paganos habían sido relegados al olvido o a la condena teológica, el Papa Gregorio I tuvo una experiencia que sus biógrafos registraron con todo el peso de lo sobrenatural. Gregorio estaba rezando cerca del foro de Trajano, y en su mente apareció con insistencia la imagen del emperador pagano. Impresionado por las historias que conocía de su fama de justicia, Gregorio rezó por el alma de Trajano, y según la tradición medieval, Dios le concedió una excepción sin precedentes en la teología cristiana. Trajano, el pagano que había muerto sin bautismo, fue liberado del infierno y recibido en el paraíso. Es una historia imposible desde varios ángulos, teológicamente cuestionable, históricamente sin documentación contemporánea, biográficamente dudosa. Pero dice algo sobre la memoria que Trajano dejó en la cultura occidental durante siglos. Una memoria tan vinculada a la idea de poder ejercido con justicia que incluso hombres de una civilización radicalmente diferente, que adoraban a un Dios diferente y habían construido sobre las ruinas de lo que él representaba, sintieron la necesidad de incluirlo en su propio relato de la bondad. Los emperadores romanos que gobernaron después de Trajano durante 4 siglos recibían una fórmula estándar de buenos deseos cuando subían al poder. Esa fórmula decía: que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Más afortunado que Augusto, el fundador del imperio, el hombre que había transformado la república en monarquía con una habilidad política sin igual. Y mejor que Trajano, el estándar de lo que un hombre con poder podía llegar a hacer con ese poder. 4 siglos en que su nombre siguió siendo la medida de la excelencia imperial. Marco Ulpio Trajano, nacido en Itálica, muerto en Selinonte, enterrado bajo la columna que nadie ha derribado. Todavía está ahí.